Audio Jungle. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Isaac Muñoz Montero y bienvenidos a Reggae News. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante importante, puesto que el día de hoy, jueves 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Dicho lo anterior, comenzaremos hablando un poco acerca de lo que es México. México es uno de los países más grandes de América Latina, tanto en términos de expresión geográfica como de población o capacidad económica. Tiene una población actual de 126.6 millones de habitantes, esto con base en una encuesta realizada en 2019, y se encuentra distribuida en 31 estados federales y un distrito federal. México es un país muy diverso y multicultural, conformado por aproximadamente 107.000 localidades. La identidad cultural, las características sociales y las oportunidades de desarrollo influyen en la personalidad de los mexicanos, en la manera en que se ven al mundo. Las localidades mexicanas son sumamente diversas y determinan en gran medida el grado de oportunidades que existen para el desarrollo individual. De acuerdo con una investigación relacionada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la composición multiétnica y multicultural de esta nación está integrada por más de 70 etnias indígenas y 350 dialectos, que se ve enriquecida por la presencia de inmigrantes de otras naciones, quienes se encuentran distribuidos en la mayoría de las entidades federativas, sobre todo en las grandes ciudades y zonas urbanizadas. En mayo del 2014, de acuerdo con la Casa de Moneda de México, la moneda con valor de 20 pesos conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y del 100 aniversario luctuoso del Belisario Domínguez Palencia fue galardonada como la moneda más bella del mundo. Circulación por la, por la Conferencia Internacional de Directores de Casas de Moneda en su edición 27. En resumen, México es tradición, cultura y un legado histórico que ha puesto a esta nación como una de las más importantes a nivel internacional gracias al carisma de sus personas, la gastronomía y la belleza del mismo país. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi. La violencia es el uso intencional de la fuerza física con amenazas contra uno mismo, a otra persona, un grupo o una comunidad que como consecuencia es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Con base en un ensayo realizado por el Dr. F. Crank, este estipula que el daño que causa la violencia va mucho más allá de un daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental, así como contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cardiovasculares, VIH y SIDA, pues las víctimas de violencia a menudo tratan de hacer frente a sus experiencias traumáticas, adoptándolo como comportamientos de riesgo, como consumir tabaco, alcohol, drogas, así como prácticas sexuales de riesgo. En ese sentido, también la violencia puede provocar la muerte temprana o la mala salud durante toda la vida. La violencia, de alguna forma u otra, ha formado parte de nuestras vidas. Incluso hace miles de años, antes de que existiesen las civilizaciones y la escritura, se produjeron sucesos de gran violencia entre nuestros ancestros que han dejado un registro arqueológico sobre la agresividad. Hoy en día, el volumen de violencia que sacude a nuestro planeta sigue siendo abrumador y en mayor o menor medida hasta se cuela en las vidas de estas personas más privilegiadas y con más recursos alejadas de la pobreza y la marginalidad. Un claro ejemplo donde se aplican estos conceptos de violencia es el machismo. El machismo es una ideología que engloba el conjunto de ideas, el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer o autosuficiencia y orgullo del hombre en varios ámbitos de la vida. En varios países, sobre todo conservadores y tradicionalistas, sigue aún bastante arraigado el concepto, sobre todo, como bien ya se fue estipulado, del machismo en la sociedad. De acuerdo con una encuesta realizada de 2018 de Datum International, el 90% considera que México es una sociedad machista, una cifra que probablemente sería mayor en estos momentos. El machismo aparece porque históricamente se le ha dado un valor más al hombre que a la mujer, constituyéndose una denominación masculina una sumisión femenina. Algunos tipos de violencia que se presentan durante el machismo es la violencia física, que quizá es el tipo de violencia más típico y fácil de imaginar ya que es muy visual y es fácil de identificar.
En él se hace algo para dañar el cuerpo de la otra persona, produciendo dolor y sufrimiento de alguien. En ocasiones se puede conducir a la muerte. La violencia física, además de acostumbrar a las marcas que el personal cualificado puede identificar, son arañazos, heridas, moretones, etcétera, etcétera. La violencia verbal es aquella que pretende dañar a la otra persona mediante un mensaje o un discurso. Puede o no contener insultos de palabras o tabú, ya sea para producir malestar psicológico. No es esencial utilizar esta clase de recursos. Además de producir ansiedad, es un tipo de violencia que puede dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. Este tipo de violencia, las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura y están relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Por ejemplo, la normalización de violencias en conflictos armados o la ablación de los genitales femeninos son ejemplos de una cultura de violencia. Al igual manera que la violencia autoinfligida, que es una de las violencias más estigmadas que existen, puesto que en ellas la propia persona se daña a sí misma, algo muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de las personas. La violencia autoinfligida, la persona se puede realizar cortes en los brazos o en las piernas, se puede sentir humillada públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies de manera repetida, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, en estos tiempos, la violencia no ha distinguido, es decir, clases sociales, edad, cultura, etc. Es por esto que, por un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, se puntualiza que las 50 ciudades del ranking, 21 se encuentran en Brasil, 8 en Venezuela, 5 en México y 4 en entidades de países de África, 4 en Estados Unidos, 3 en Colombia y 2 en Honduras. En la lista de ciudades mexicanas se encuentra Acapulco, Guerrero, Culiacán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Ciudad Obregón, Sonora, Ciudad de México, etcétera, etcétera, etcétera. La comisión observa que todos los sectores poblacionales se han visto perjudicados, siendo los adolescentes los que suelen ser estigmados por la sociedad, los jóvenes de barrios pobres y periféricos que pertenecen a grupos tradicionalmente excluidos y discriminados son señalados como responsables del clima de inseguridad y acusados de posibles peligros sociales que deben ser controlados. De igual manera, los jóvenes de clase media alta han sido violentados bajo el mismo esquema, puesto que se tiene en cuenta que estos deben mantener cierto linaje, actuar acorde a su situación y cualquier otra forma de expresión no se acorde a los estigmas impuestos por la sociedad mexicana, se les separa del resto de la sociedad, tratándolos como marginados. La realidad puede llegar a ser abrumadora. Muchos de ellos sufren de situaciones de violencia, abuso y negligencia por parte de sus hogares, comunidades y escuelas, por parte de adultos, de sus padres e incluso de la policía. A su vez, advierte que las actuales políticas de mano dura no toman en cuenta las consecuencias específicas de contextos para los y las adolescentes, quienes se encuentran en una situación de desprotección que los expone a ser captados y utilizados por el crimen organizado, a vincularse a actividades violentas y delictivas, y a ser víctimas de ellas. Estos casos se dan por lo general debido a una presencia de violencia intrafamiliar, entre los cuales se destacan los siguientes factores. Los agresores se caracterizan por tener una baja autoestima, ser intolerantes, por no controlar sus impulsos violentos, estoy hablando de los padres, y por la necesidad de no tener el control sobre su pareja e hijos. Por lo general es un patrón que se repite en las experiencias anteriores. Las sociedades se relacionan por el dominio de un sistema patriarcal, el hombre, quien adopta una postura machista encima de la familia, tras el cual la figura masculina se siente con el poder de imponer control sobre sus hijos y su pareja. El consumo de alcohol y estos estupefacientes como padres en hijos son una de las causas de la violencia intrafamiliar, puesto que no se controla la dependencia ni sus efectos colaterales. Los medios de comunicación, la programación suelen resaltar también en esta realidad, puesto que las repeticiones de patrones o conductas de violencia experimentados en el paso por parte del agresor se repite de generación en generación, por lo que a veces es difícil de controlar estos problemas y sociedades. Algunos de los miembros que se suelen ver más afectados en este círculo familiar son los niños en una primera etapa de infancia, desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, puesto que suele ser a mano de los padres o cuidadores como método de disciplina. Esto, por lo general, suele afectar el desarrollo del cerebro y del sistema inmunológico, causando problemas de salud que, en casos extremos, puede provocar la muerte prematura. Al igual que los niños escolares de 6 a 11 años, donde se suele manifestar dentro de la escuela por parte de los maestros.
En el caso de forma de castigo corporal o humillaciones y entre compañeros en forma de acoso o bullying, un ejemplo bastante marcado suele ser que las niñas suelen ser víctimas de acoso psicológico, ser excluidas de los círculos sociales o verse involucrados en rumores dañinos, mientras que los niños son propensos a sufrir violencia física y amenazas. La etapa de la adolescencia, los jóvenes de 12 a 17 años, ya que se manifiestan en diversos tonos sociales. Un gran ejemplo de eso es la escuela y la vía pública, donde se han identificado como de cada 8 de cada 10 agresiones contra niñas y niños y adolescentes, donde todos ellos suelen estar en peligro de sufrir violencia sexual a cualquier edad. Los adolescentes, específicamente en ese rango, son los que se encuentran más vulnerables. Vulnerabilidad lo que suele provocar es un sentido de depresión en los adolescentes. Existen numerosos factores que provocan el riesgo de desarrollar o desencadenar una depresión en los adolescentes, entre los cuales destacan tener problemas que impacten de manera negativa en la autoestima, como la obesidad, conflictos con los compañeros, el acoso escolar prolongado a los problemas académicos, haber sido víctima o testigo como abuso sexual o físico, padecer otras enfermedades de salud mental como trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, anorexia o bulimia. Tener ciertos rasgos de personalidad como autoestima baja o ser excesivamente dependiente, autocrítico o pesimista, abusar de alcohol, nicotina u otras drogas, ser homosexual, bisexual o transexual en un entorno que los rechace. Dentro de este mismo rango, los factores familiares y los problemas con la familia también pueden incrementar el riesgo de que un adolescente tenga depresión. Un claro ejemplo es tener un padre, un abuelo u otro familiar de sangre que padezca depresión, trastorno bipolar, problemas de alcoholismo, tener un familiar que se haya suicidado, tener una familia disfuncional y colectiva, haber experimentado situaciones estresantes y recientemente como el divorcio de los padres, o que el padre y la madre estén prestando el servicio militar o la muerte de algún ser querido. La familia es el núcleo esencial en el que el adolescente debe encontrar por un lado el apoyo, la protección y el cariño necesarios, y por otro el respeto hacia sus necesidades de interdependencia, perfección y creatividad. El control que ejercen los padres y las madres en esta etapa tiene la misma importancia que en las etapas anteriores, como la infancia. Sin embargo, los padres deben tener la intensidad de control e introducir la comunicación e información como una de las mejores bases para evitar la sensación de control policial, la cual puede crear un efecto contrario en los mismos adolescentes. Es por ello que es importante que los padres sean flexibles, ya que deben adecuarse a los cambios vertiginosos que pasan los adolescentes. Todo llega a la conclusión que México es una sociedad violenta, puesto que el machismo y diversos movimientos sociales han sido factores de riesgo en los adolescentes, puesto que al provocar depresión en esta, se ha incrementado un índice de suicidios en México. El Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, define el suicidio como la acción de matarse a sí mismo. Durkheim, en el año 2014, en su célebre obra El suicidio, definió esta como todo caso de una muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo y negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo de ella lo que debe producirse de esta como resultado. Las estadísticas del suicidio disponibles en México reportan que en México ya se suicidaban desde el 2008 alrededor de 5,000 personas por cada año. Las razones que da una institución como el Instituto de Seguridad Social, IMSS, es que los suicidios se producen como consecuencias de la ansiedad, depresión, estrés, soledad, desesperanzas, exigencias sociales, sentimientos de culpa y rechazo. El IMSS también menciona que la Organización Mundial de la Salud reportó que en los últimos 45 años el índice de suicidio se incrementó en México en un 60%. Ante esta tendencia que se alza, como se verá más, como se ha comentado, México ha confirmado la relevancia de obtener análisis más detallados respecto a las posibles relaciones contra el fenómeno y las condiciones del país. La importancia del tema no radica únicamente en el número creciente de vidas que cobra, sino como bien fue estipulado por Durkheim, es un reflejo de los cambios de vida que se han vivido en México en los últimos 50 y 60 años, así como actualmente es la segunda causa de muertes entre los niños y jóvenes en un rango de 10 a 24 años. Es por ende que en fechas tan importantes como el día de hoy, recalcando el jueves 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, donde se celebra acciones de suma relevancia, puesto que, como ya fue comentado con anterioridad, México minuto por minuto el número de pérdidas sigue incrementando. Es por ende que es importante comenzar a crear un sentido de
Es por ende que es importante comenzar a crear un sentido de pertenencia hacia México, puesto que se están perdiendo nuestros valores y se está dejando cada vez a un lado a la sociedad, dividiéndonos como colectividad y alejándonos más del concepto de lo que es ser un mexicano. Muchas gracias. Soy Isaac Muñoz Montero y que tengan un excelente día.